Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a una nueva emisión de nuestro canal Minoritaria Televisión. En riguroso directo, ahora son la 1 en punto y ya sabéis que a partir de este momento podéis enviar vuestras preguntas, sugerencias, comentarios a través del espacio que sale debajo de vuestras pantallas, que después desde producción nos las irán pasando y las responderemos. Hoy tenemos con nosotros a un invitado excepcional que seguramente la mayoría lo conocéis. Se trata del doctor Josep Torrent. Él, bueno, no voy a excederme en todo su currículum porque es impresionante, pero sí deciros que es el jefe de sección del Servicio de Farmacología del Hospital de Sant Pau y fue el primer presidente del Comité de la Agencia Europea de Medicamentos Huérfanos. Creo que lo he dicho correctamente, ¿verdad? Sí, bienvenido y gracias por acompañarnos. Además, ya sabéis que bueno, es experto en medicamentos huérfanos, en enfermedades raras y bueno, y como decía, miembro de diferentes comités y bueno, de ese largo currículum tan impresionante. Es parte de crecer en la vida también, ¿no? El tener más perspectiva de trabajo. Doctor, de entrada, ¿nos puede explicar qué son los medicamentos huérfanos y por qué se les llama así? Bueno, se les llama así a un conjunto de medicamentos que en realidad van destinados a tratar toda una serie enorme de enfermedades, casi 8.000 enfermedades, que son de muy baja prevalencia, es decir, que afectan a muy pocos pacientes. El hecho de que afecten a muy pocos pacientes convierte a todo este conjunto de enfermedades, aun siendo tan diferentes, en un grupo, si queremos, que comparte todas las dificultades propias de ser pocos para investigar, para aumentar el conocimiento y para, al final, mejorar tanto la calidad de vida de estos pacientes y de las familias, ¿no? Que es lo que queremos todos como objetivo finalista, si queremos. Por tanto, el medicamento huérfano es aquel que, si no tuviera un apoyo, no podría crecer, porque va destinado a estas enfermedades que sin este grupo de ayudas o sin estos incentivos prácticamente estarían dejados en un cajón, estarían olvidados. Por esto nos referimos a estos medicamentos siempre como huérfanos, en este concepto de ayuda, que no tienen ni padre ni madre, sino se les ayuda un poco a estar más desarrollados y que lleguen finalmente al médico y sobre todo al paciente que lo necesita y a la familia que lo necesita. Entonces, ¿quién los financia? Bueno, en la financiación tenemos que distinguir entre lo que es desarrollar todo el medicamento y investigar todo el medicamento y finalmente conseguir que se autorice este medicamento. Esto es una financiación que deberá hacerla el sector industrial farmacéutico, las pequeñas, las grandes, las empresas biotecnológicas, las empresas pequeñitas, los grupos universitarios que comienzan. Y otra cosa es la financiación del medicamento una vez ya está autorizado y se puede prescribir por los médicos expertos, en este caso, a cargo del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, tenemos como dos tipos de inversión, digamos, desde el punto de vista financiero. Todo el desarrollo de la investigación y después, cuando está autorizado, es el Sistema Nacional de Salud que paga pues, este medicamento como pagamos el resto de medicamentos o el resto de intervenciones sanitarias que todos algún día u otro pues, necesitamos, ¿no? Bien, doctor Torrent, si le parece, pasamos unos segundos a publicidad y volvemos enseguida. No marchéis.
Esto pasa muy rápido. Ya seguimos conversando con el doctor Turrent, experto en medicamentos huérfanos y en enfermedades minoritarias. Doctor Turrent, ¿cómo podemos promover el desarrollo de un medicamento huérfano? Bueno, en realidad, si no hubiera habido una resolución europea desde hace ya unos 14 años, aprobada por el Parlamento Europeo en el año 99 y efectiva desde el 2000, lo que pasaba hasta entonces es que estas enfermedades eran casi todas invisibles, un desconocimiento muy importante de la gran mayoría de ellos desde el punto de vista médico, clínico, seguimiento, opciones terapéuticas, diagnóstico, acompañamiento a las familias, el consejo genético, que es importantísimo en estas enfermedades, ¿no? Por lo tanto, entramos en un grupo de enfermedades realmente de un manejo muy difícil, muy complejo, con muy poca alternativa o ninguna alternativa terapéutica. Es decir, el entrar en investigar las enfermedades minoritarias es una pieza clave para movilizar el conocimiento general de la biomedicina y lo más importante, yo creo, que los adelantos científicos que se producen actualmente impactan de una forma directa, porque vienen del ámbito genómico y nuestras enfermedades son muchas de ellas de origen genético, pero sobre todo el conocimiento que se consigue en investigar en enfermedades raras, poco frecuentes o minoritarias, es un conocimiento que llega al conjunto de la sociedad. Es decir, yo siempre lo digo que no es invertir en investigar para unos pocos, que parecería una contradicción, sí, sino que el conocimiento que se genera aquí se puede extrapolar a otras enfermedades y por tanto es de invertir para que todos estemos mejor como una sociedad que es más madura y que busca estos desafíos con los grupos más vulnerables de la población. Y las enfermedades minoritarias son grupos vulnerables que hay que proteger. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, pues está investigando en una solución y bueno, y hay una persona que le urge una asistencia o un medicamento en concreto? ¿Hay un programa de uso compasivo de los medicamentos que va? ¿Quién lo puede utilizar? ¿Cómo se solicita? Sí, es interesante la pregunta porque hay que distinguir entre lo que es un medicamento que se investiga y un medicamento que ya está, digamos, autorizado, donde hay una evidencia y donde los médicos, los farmacéuticos, los profesionales de la salud y sobre todo los expertos de esas enfermedades se pueden sentir cómodos, sí, o al menos mejor con un tratamiento que ya está autorizado, ¿no? Pero en cambio la pregunta que me formuláis es ¿qué pasa a nivel de investigación y cómo se accede? Es decir, cómo, si no hay tratamiento y se está investigando, ¿cómo se puede entrar en un programa de investigación? Sí. Y esto solamente se puede hacer que el paciente y la familia puedan ser contactados o a través de sus centros hospitalarios en programas de ensayo clínico, de investigación clínica para este medicamento o que sería la opción complementaria cuando el paciente o la familia no pueden o el paciente no encaja con los criterios que tiene que tener la investigación, dar la opción al paciente de que se pueda todavía beneficiar de un tratamiento que es investigacional. Y esto sería el uso compasivo, es decir, este uso caso a caso, paciente a paciente, fuera del ensayo clínico en donde van a intervenir una serie de pacientes más importantes, con unos programas de investigación, todo más dirigido. Por lo tanto, el uso compasivo es una fórmula de rescate que se utiliza de una forma mucho más ajustada a cada paciente, a cada necesidad, que nos permite excepcionalmente que un medicamento que todavía no está autorizado se pueda utilizar para ver si puede haber alguna ventaja en algún paciente. Evidentemente, aquí hay riesgos, que son medicamentos que no están estudiados para esta condición, no hay una evidencia, es decir, que vamos con cierta o con mucha más incerteza. Y en un uso compasivo, al igual que el ensayo clínico, que es investigación, sin el permiso de la familia, sin la autorización del comité de ensayos clínicos pertinente que vela por la ética y por la bioética y por tanto por todos los principios y la salvaguarda de los intereses de los pacientes en primer lugar. Sin todos estos requisitos no podríamos tener ni un acceso ni al ensayo ni tampoco al uso compasivo. Claro, de hecho pueden haber unos efectos secundarios que se desconocen. Un paciente que se encuentra en ese momento, claro, ¿qué ha de hacer? Es decir, la lucha es muy importante de ver que estamos hablando de un conjunto de casi 8.000 enfermedades y todo el mundo pregunta ¿y cuántos tratamientos tenemos? Pues muy poquitos. En Europa no llegaremos a unos 92 medicamentos huérfanos hace menos de un mes, ¿no? ¿Qué ocurre?
cubren unas 100 indicaciones, unas 100 condiciones. Si hablamos de 8.000, pues quiere decir que hay camino para investigar y para hacer. ¿Y qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es movilizar a todos los sectores. El ser poquitos no tiene que ser un obstáculo para que no busquemos los derechos que todos nos merecemos, incluidos los que tienen una enfermedad tan grave, aunque afecte a pocos, y porque no sea rentable que la investiguen los laboratorios si no se les ayudara con ciertas premisas, ¿no? Por lo tanto, lo que se ha hecho es un compromiso en entender que esta investigación, que va a un mercado muy pequeñito, porque los pacientes, afortunadamente, son pocos en número, aunque multiplicados por las 8.000 enfermedades, cuando llegamos a estas cifras que siempre impactan, ¿no? De 300.000 afectados en Cataluña, 3 millones en España, unos 30 y pico millones en el conjunto de la Unión Europea. Y esto no es fácil. Y lo que ha hecho la norma comunitaria es poner a todos los actores, la industria, el mundo académico, la investigación de los centros públicos, de los centros privados y, sobre todo, lo más importante, con los pacientes centrados en todo este centro de este dibujo que estamos haciendo ahora de todos los actores, para que todo el beneficio vaya directamente a que la investigación sea lo que llamamos translacional, es decir, que pase del interés científico a mejorar de una forma, digamos, cuantificable aspectos de la vida, de calidad de vida, de mejora en diferentes aspectos de los pacientes, de los niños, de los adultos afectados y de sus familias, ¿no? Y por tanto también contribuir poco a poco a que si normalizamos todo este circuito que hemos dicho de falta de conocimiento, de rareza, que somos pocos, de invisibilidad, si convertimos más visible lo que es invisible, si damos más conocimiento médico, científico a lo que desconocemos, si hacemos entre todos una política mucho más participativa, posiblemente se puede avanzar mucho más. Y esto es lo que hemos hecho en estos 15 años. Y yo debo decir que los pacientes en Europa, al igual que estamos viendo en Estados Unidos ya desde hace un poco más de tiempo, han asumido un cambio muy importante en empujar también, como los médicos y como el resto de interesados, que este tema continúe adelante. Por tanto, es un reto de toda la sociedad. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa, qué ocurre si existe un medicamento, pero no está disponible en nuestro país? Bueno, esto... Cuando se habla de un medicamento que está en investigación, puede ser que las empresas, si hablamos de ciertas enfermedades, fabrican los medicamentos investigacionales, sobre todo cuando son muy complejos, como las terapias génicas u otros, en cantidades forzosamente muy pequeñas. Por lo tanto, no se puede hablar de un proyecto de investigación que quiera tratar a los pacientes, a todos los pacientes, puesto que estamos todavía descubriendo los efectos positivos, los efectos negativos, este beneficio que estamos buscando, este balance entre los beneficios y los riesgos, para buscar lo mejor de cada tratamiento para que sea lo más efectivo en cada una de las poblaciones. Por tanto, el acceso a veces hay que distinguirlo muy bien. La investigación es limitada, no puede llegar de ninguna manera a todos los afectados, hay unos tiempos de espera que a veces son muy difíciles de manejar con la expectativa positiva que todos tenemos. Es decir, los médicos, las familias, sobre todo los afectados, cuando hablamos de una nueva terapia que se está investigando, prácticamente la querríamos o nos gustaría tenerla autorizada mañana. Claro. Y hay unos tiempos necesarios que pueden oscilar a veces entre 4, 5, 6, 7 años, desde que formulamos la idea de que el tratamiento lo tenemos casi muy cerca hasta que lo vemos. Y a veces esto puede generar mucha frustración y mucho dolor también. Claro que sí. ¿Y cuál es la implicación de los afectados en todo esto? Yo creo que los afectados han pasado por muchísimas fases, ¿no? Una fase de estar muy olvidados del conjunto de la sociedad a estar mucho más digamos, preparados ellos mismos como asociaciones, como grupos de pacientes, para incentivar no solo al sector sanitario, sino también, por ejemplo, al sector social, al sector laboral, al sector educativo, que afecta en gran medida a una gran mayoría de estos niños, ¿no? Entonces, es decir, los pacientes se han puesto, si me permitís una expresión muy directa, las pilas desde hace mucho tiempo para decir, estamos aquí y el camino de los pacientes de enfermedades minoritarias no tiene vuelta atrás. Han venido para quedarse y para ser compañeros de un viaje que solo puede hacerse con esta complicidad.
hay que entender que las enfermedades raras son muy complejas también. A menudo intervienen entre 8, 10, hasta más especialistas para un caso concreto. Es decir, esta complejidad hay que manejarla en hospitales que en Barcelona tenemos investigadores, como es obvio, conocidos y además de unos niveles internacionales muy respetables y muy interesantes que tenemos que preservar. Y también tenemos una asistencia de primera línea. Por lo tanto, combinar esta investigación con la asistencia, hacer esta especie de continuidad asistencial entre investigar, mejorar esta calidad de vida, impactar después en la mejor manera que podamos, desde salud al ámbito social, al ámbito educativo y finalmente, si se pudiera, como no, en el ámbito laboral para aquellos que pudieran también buscar esta oportunidad de reinsertarse en este mundo laboral para estar en todo lo que se pueda como personas y como agentes. Formar, estaba Educar, diciendo, sí. educar. Todo esto, claro, hay que crear esa complicidad entre sociedad y, bueno, y el ámbito científico y las personas también implicadas. Y también los profesionales, porque la rareza quiere decir que muchas enfermedades son desconocidas por los propios profesionales. De hecho, de las 8.000 enfermedades, siempre hacemos broma nosotros en el comité en el sentido de que conocen mucho más las familias de los afectados que no la comunidad científica y la comunidad médica. Y no es un comentario baladí, porque los pacientes tienen la vida, sus 24 horas, todos los días, de este espacio que hablamos y de estas familias viviendo cada minuto la enfermedad. Que los profesionales no pueden seguir todas estas enfermedades. Y de hecho hay 3.000 enfermedades muy desconocidas, donde necesariamente hay que ir a llamar a la puerta a las familias para decir qué pasa, cómo lo podemos hacer, porque sin esta cooperación no se podría adelantar. Esto está clarísimo. O sea que los profesionales, los médicos, incluso los expertos, los equipos profesionales que son necesariamente multidisciplinares, tienen también que aprender a manejar, digamos, a gestionar esta complejidad y esta incerteza. Es decir, evidentemente un medicamento huérfano, y a lo mejor no se ha comentado al principio, debe tener una evidencia suficiente para que garantice que el medicamento es eficaz para tratar lo que queremos tratar, que no haga más daño, porque ya tenemos una enfermedad suficientemente complicada como para que el medicamento lo haga más complejo, pero efectivamente la evidencia va a ser poca, adaptada a un colectivo pequeño de afectados. Esta evidencia hay que protegerla y hacerla crecer en el tiempo. Por tanto, quiere decir que aquí la incerteza en las decisiones médicas, en la elección del tratamiento, en algunos diagnósticos que también están en plena discusión científica, es todo, hay que revisarlo en muchos casos de una forma muy continuada y verlo desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, un genetista, un médico rehabilitador, habrá un cirujano, si es una enfermedad que puede mejorarse con ciertas intervenciones, a lo mejor de traumatología, cirugía, habrá especialistas médicos de diferentes áreas, habrá el neuropediatra o el pediatra en el centro cuando hablamos de nuestros niños afectados, habrá el internista también con los especialistas y con los servicios de farmacia ayudando en buscar las opciones terapéuticas, los médicos farmacólogos, es decir, todo un equipo y el acompañamiento sobre todo también a las familias, dentro del hospital. Este acompañamiento del cuidado a las familias, un cuidado por parte del profesional de enfermería, por parte del profesional de los psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, fisioterapéuticos, los logopedas que nos ayudan a la rehabilitación cognitiva y que son básicos también para tantas enfermedades, combinar la logoterapia, la fisioterapia, la medicina rehabilitadora, la medicina diagnóstica, la medicina del tratamiento, clínica, por tanto, este es el gran reto de estas enfermedades. O sea que prácticamente todos los profesionales de la salud están implicados de alguna manera, ¿no? Sí, de hecho, siempre decimos que trabajar en enfermedades minoritarias es como un banco de pruebas de los propios hospitales, ¿no? Y que el conocimiento, además, y en Cataluña el modelo que se está haciendo es un modelo asistencial muy interesante y muy en línea con lo que se recomienda desde la Unión Europea, y esto se hace desde el CatSalut y es innovador incluso en nuestro país, es trabajar en un concepto de red. Es decir, el superespecialista estará en algunos hospitales de Barcelona, como es obvio y como es natural, y tenemos hospitales que hemos dicho antes muy potentes desde el punto de vista de investigación y desde el punto de vista asistencial y del compromiso de estos hospitales con la calidad de vida de los pacientes. Pero igualmente deberemos ver
todo lo que implica la asistencia, que va más allá del mundo hospitalario y que además debe enlazar con esta asistencia que llegue a ser posible a donde está más próximo el domicilio del paciente. Y debemos hacerlo fácil. Debemos hacer que esta estrategia del hospital que conoce toda esta complejidad llegue poco a poco hasta, no digo el domicilio, pero sí al hospital más cercano que tenga, al centro de salud, para que el médico, el pediatra, el médico de familia, que también asiste a la familia normalmente en otros aspectos de salud, también sea conocedor de lo que está pasando, en este caso concreto la familia, aprovechando las nuevas tecnologías, que de alguna forma nos permite que la información la podamos compartir. Por tanto, el modelo de Cataluña, por ejemplo, es un modelo asistencial muy en línea con estos conocimientos en red, en este compartir con los diferentes médicos, los diferentes niveles asistenciales, para que, en definitiva, el paciente se pueda beneficiar y también podamos hacer el sistema más eficiente. Es decir, porque a lo mejor es más caro hacer una rehabilitación, por ejemplo, en un hospital de Barcelona y buscar un paciente 3 veces a la semana en una ambulancia y llevarlo aquí cada vez, y no hablar con los servicios de los hospitales más cercanos para que ellos aprendan estas técnicas si hay que aprenderlas, o que hablen con los responsables de los hospitales importantes y se digan, ¿cómo lo hacemos esto? Y podamos decir, pues yo lo hago así, hazlo de esta manera, dime cómo te va. Y que el paciente pueda, de alguna manera, tener un alivio en un proceso tan complejo de que ciertos recursos son más próximos a la familia, a su entorno. Y este es un modelo que yo pienso que debemos defender, aunque es cierto que en este momento de crisis económica no es fácil implementar casi nada, ¿no? Hacemos suficiente en sobrevivir todos, pero yo creo que la mejoría, la calidad que buscamos en estos servicios, la responsabilidad en que el dinero público se invierta de una forma más transparente, mejor y de mejor servicio, las enfermedades minoritarias es otra experiencia, yo creo, importante para los gestores de salud, en servicios, en intervenciones, para volver a aprender y nunca compitiendo en gravedad con ninguna otra enfermedad, porque el que sufre una enfermedad, sea minoritaria o no sea minoritaria, si es grave, todos tenemos que tener el mismo acceso a los cuidados de salud, a las intervenciones, al diagnóstico y al tratamiento, si lo hay, ¿no? Por supuesto. En fundación del Dr. Rubert, de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la que usted es profesor, tienen un área específica de enfermedades minoritarias. Sí. ¿Qué servicios, qué actividades? Bueno, es una plataforma, digamos, que es mixta, en la que está abierta a todas las asociaciones de Cataluña, que también es una de las comunidades más activas en cuanto al movimiento de pacientes, y esto hay que verlo como un valor positivo de nuestra sociedad, posiblemente de un tercer sector que tenemos en Cataluña de años y de generaciones muy dinámico en este sector social, ¿no? Que empuja las decisiones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es decir, la combinación, a veces cuando hablamos de cómo tenemos que situar esta mirada de cara al futuro, sería la normalidad. Ojalá que llegáramos a un momento donde no hubiera exclusión social, donde no hubiera tanta incerteza, donde hubiera todas estas dificultades que hemos dicho estuvieran superadas, para hablar de una cierta, digamos, normalidad en los servicios, tanto si es una enfermedad poco prevalente como si es muy prevalente. Es decir, no por ser raros, no por ser minoritarios, no por ser poco prevalentes, tienes que tener menos servicios. Este camino es otra vez un camino nuevo para la propia administración, porque supone pactar directamente con los pacientes, como actores, no de una forma pasiva, sino como una forma activa. Todos los pacientes tenemos que gestionar nuestra salud, todos. Pero posiblemente en este caso es cómo se aprende a cogestionar esta agenda de salud compartida cuando es tan compleja, tan difícil, de la que podemos aprender mucho de los pacientes, de las familias, y con un retorno también muy importante, porque no solo el médico es cuando habla con el paciente, sino es toda esta información que el médico recibe por parte de las familias, que le ayuda también a reubicar el tema, a dar prioridad, a cómo manejamos los síntomas, los signos y cómo se ayuda a las familias, en definitiva.
Por supuesto. Doctor Turrent, vamos a recordar a nuestros telespectadores y telespectadoras que pueden efectuar consultas, sugerencias, preguntas a nuestro invitado de hoy en riguroso directo. No sé si ya nos ha llegado alguna, podemos, sí, pues podemos dar paso, me parece. Sí. Venga. Y luego si hay alguna cuestión que quiera incluir, pues ya... Marisa48 dice, ¿qué criterios se siguen a la hora de iniciar una investigación? ¿Por número de afectados? Sí, no lo hemos dicho antes, pero evidentemente está muy bien la pregunta, es decir, ¿cómo hacemos el corte entre una enfermedad minoritaria y una enfermedad más prevalente, ¿no? Pues esto ha sido un corte, digamos, en base a criterios de epidemiología, pero buscando este equilibrio entre un mercado pequeño y un mercado que sea suficientemente grande para que no precise ayudas, que sea dinámico en sí mismo. Sí. Este punto de corte se ha hecho en 5 afectados por cada 10.000 habitantes. Por lo tanto, quiere decir que en España no podríamos superar unos 25.000 afectados para que una enfermedad fuera minoritaria. En Europa, que estamos, en el conjunto de la Unión Europea somos unos 500 y algo más millones de habitantes, estaríamos hablando de unos 250.000 afectados. Esto da idea de esta magnitud que decíamos del mercado, ¿no? Y aquí hay que recordar que vamos desde enfermedades que a lo mejor hay 100 casos en toda Europa y a lo mejor 4 o 5 casos en España, hasta estos 200 y pico mil o estos 25.000 en España. Es decir, nos movemos en un abanico de enfermedades donde pueden coexistir todas estas enfermedades siempre que nos superen este límite de 5 por cada 10.000 habitantes. A partir de aquí se considera que el mercado de investigación ya de cualquier medicamento sigue ciertas normas que no precisan de ayudas ya adicionales. Y este ha sido el objetivo siempre de cómo el medicamento huérfano se puede ayudar desde la administración o desde el ámbito público, ¿no? Y ha sido un poco buscar estos límites y hacer un paquete de incentivos también, que van en línea con esta propuesta. Muy bien, sigamos. Laura Gar dice, quizás existan en un futuro, pero para algunos ya no nos llegarán. Sí, es una reflexión certera, dura y que toca directamente la expectativa que tenemos todos, ¿no? Y también afecta mucho a la esperanza que tenemos que tener en positivo, pero manejar esta esperanza, esta expectativa en positivo, confiar en la investigación biomédica como la puerta que nos tiene que normalizar, ayudar a buscar todas estas posibles soluciones en tratamientos y en diagnósticos, exige lo que nos está diciendo aquí en la formulación de este enunciado, sí. Llegará en un futuro, pero puede ser que para algunos pacientes evidentemente llegan tarde, por los tiempos que hemos dicho. Claro. Y también porque posiblemente a nadie se le escapa que es imposible en un periodo de tiempo corto buscar tratamiento cuando no lo ha habido por un conjunto de 8.000 enfermedades. Claro. Es un camino que se va haciendo también con muchos fracasos. No todo el medicamento que se investiga llega bien. De hecho, de cada 10 medicamentos que estamos investigando y que llegan a evaluarse, solo se autorizan el 60%, es decir, 6 de cada 10. Sí. Por lo tanto, quiere decir que lo que no se autoriza se ha investigado, pero no ha sido lo suficientemente bueno para que se pudiera autorizar. Por lo tanto, tenemos que aprender en la investigación médica y terapéutica, tanto de lo que funciona como de lo que no funciona, porque la inversión que hacemos es tan costosa que no nos podemos permitir no aprender de nada, es decir, de lo que funciona y también de aquello que no funciona para poderle dar una vuelta, otra vez científica, una pensada desde otra perspectiva para ver qué se puede hacer si algo sirve para algún grupo de pacientes, desarrollar el medicamento para que nos llegue a estos pacientes. Efectivamente, detrás de esta reflexión que hemos visto también está el aceptar que no siempre será posible, por tanto, tener tratamientos óptimos en todos los casos y a tiempo. Y en el momento oportuno. Exacto, esto es una reflexión muy dura que yo comparto con tantas familias y con tantos profesionales. Seguimos. María 33, ¿no? Dice, ¿por qué no podemos acceder a medicamentos que en otros países existen? Bueno, esto ya lo hemos abordado antes, pero... Sí, cuando un medicamento huérfano se autoriza en el ámbito de la Unión Europea, es decir, para todos los países. Después existe un año
o un año y medio, a veces hasta o más de tiempo, pero puede pasar un año tranquilamente, en que las empresas farmacéuticas están negociando cómo entran en los mercados nacionales y cómo las autoridades nacionales acuerdan con estas empresas pues, que el precio sea el justo para que sea asumible por el Sistema Nacional de Salud y que las condiciones también de reembolso sean las óptimas para el medicamento, para la condición. Por tanto, quiere decir que hay unos tiempos otra vez de demora que hace que a veces los pacientes y los propios profesionales tengamos esta dificultad. Sí. La financiación, evidentemente, es pagada por el Sistema Nacional de Salud, como no puede ser de otra manera, y también son medicamentos que tienen precios muy caros. Por lo tanto, quiere decir que hay que mirar muy bien. Una responsabilidad social que se tiene es cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar de este tratamiento y cuáles, aún teniendo la enfermedad, la evidencia indica que no se pueden beneficiar de estos tratamientos. Y esto es muy duro porque supone otra vez volver a diseccionar, si se me permite la palabra, de que dentro de una enfermedad puede haber pacientes que se pueden beneficiar y otros que no. Claro. Y este es el camino de la evidencia, ¿no? Se hace un poco, es progresiva, se hace con el tiempo, se hace como si fuera una pared, poniendo bloques de conocimiento y construyendo esta pared. Por lo tanto, no se hace una pared de un día para otro, sino desde las bases hacia arriba. Claro, por supuesto. Y esta vez en esta dinámica yo entiendo que va a ser duro para todos. Sí, porque un medicamento al que pueden acceder incluso familias que dispongan de recursos y otras familias no, a lo mejor también puede... Después está también en estas reflexiones que a lo mejor puede haber medicamentos que están disponibles en el mercado norteamericano, pero no en el europeo, y aquí también, y a veces al revés también. Sí. Con lo cual, el acceso a estos medicamentos es un poco más complejo y entonces quiere decir a través de mecanismos de importación y siempre por un mecanismo que no es el óptimo, porque lo óptimo, lo deseable sería tener una evidencia y muchos más tratamientos para que el médico pudiera prescribir una opción terapéutica la mejor para un paciente sin tanta dificultad, digamos, burocrática o administrativa. En este momento el contexto no es fácil. Sigamos. Lusimón 7 nos dice, ¿y la administración pública? ¿Cuál es su participación o implicación para salvar vidas? Bueno, la administración pública y en concreto el Ministerio de Sanidad y las consejerías de Sanidad están para defender esta calidad de vida y para preservar, digamos, todo lo que es la salud, ¿no? Y por las estrategias de salud, no solamente médica, sino la médica, la biosanitaria en un conjunto más amplio, si queremos, ¿no? Por lo tanto, en lo que es darle un precio a un medicamento y establecer sobre todo, más que el precio, las condiciones de acceso a este medicamento por parte del Ministerio y de las comunidades autónomas, esto es un reto, una obligación que hay desde las comunidades autónomas que los ciudadanos tenemos que exigir, esto está clarísimo, y lo tenemos que exigir de una forma transparente y lo tenemos que exigir apretando lo que haga falta en todos los estamentos, al igual que pasa con el resto de medicamentos. No queremos aquí tener ningún otro tipo de diferenciación, digamos, en negativo. No, deberíamos tener un acceso con unos criterios adaptados a lo que hemos dicho antes, a medicamentos muy especiales que no son comparables a los medicamentos, digamos, más convencionales que uno puede comprar en la farmacia. Claro. No estamos hablando de algo para la gripe o para la hipertensión arterial o para el asma o para otras enfermedades también muy importantes, sino medicamentos que hay que ir a buscarlos siempre a un hospital, que se administran muchas veces, no siempre, en un entorno hospitalario. Es decir, hay toda una complejidad que hemos comentado antes que merece esta atención siempre especial y esta reflexión cuidadosa. Tenemos otra pregunta de Marisa48 también. ¿Qué le parece el veto que ha habido a los investigadores menores de 40 años en las bases de la maratón de Isabel Gemio? ¿Por qué? Bueno, a mí no me parece, digamos, un veto, me parece solamente es priorizar en criterios y en requisitos de acceso, como pasa en cualquier convocatoria pública, en este caso privada, pero que es pública, que llega al conjunto de investigadores. ¿Por qué se hace o se ha hecho, si se quiere, no tan abierto y un poco más restringido? Hay dos motivos fundamentales. Primero, los investigadores más vulnerables y los que tienen que garantizar el relevo generacional son toda esta franja de investigadores jóvenes, entre los 30 y 40 años, que han hecho sus investigaciones, que muchos ya han hecho ya el doctorado, que son postdoctorales, que tienen programas y proyectos de investigación muy importantes detrás suyo, pero que sus propias plazas en los sistemas públicos está
en un candelero que puede caerse por falta de financiación pública, ¿no? Desde esta maratón lo que se ha intentado es llegar, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta también los criterios que se han podido recaudar, para que se adaptara, es decir, si hay una cantidad de dinero, para que este dinero pueda llegar a estos grupos y beneficiar a los mejores de entre los mejores. Nos hubiera gustado, evidentemente, en todos los que investigamos o trabajamos en las enfermedades minoritarias, que la maratón hubiera podido ser un bálsamo que llegara a muchísimos más centros. Bueno, es una primera maratón que ha recaudado un dinero, ojalá puedan haber más telemaratones como pasa en todos los restos de países y poco a poco se recaude más y sea una válvula también de ayuda, y en este caso se pretendía también ayudar a consolidar a estos grupos de investigadores que están en esta edad que debe ser la edad de nuestra esperanza, porque posiblemente son ellos los que van a liderar la investigación dentro de 5, 6, 7, 10 años. Son esta generación que no la queremos perder. Y en una maratón donde los recursos económicos han sido mucho más limitados, es obvio, y se hablaba de una maratón de calidad y de investigación internacional, por tanto que se respetaran estos principios y esta es una opción que se planteó. Sí. De futuro, hemos antes apuntado todo el recorrido o la evolución de estos medicamentos en los últimos 15 años. No sé si en este sentido quiere apuntar algo más, pero ¿cuál es el futuro? ¿Cómo ve el futuro de los medicamentos huérfanos? Bueno, igual hay que verlo necesariamente en positivo. Claro. Es decir, si no lo vemos en positivo, caeríamos todos en casi una depresión, si queremos, casi un poco colectiva, porque las cifras son todavía realmente muy duras en todos los sentidos, Por tanto, queda mucho camino por hacer, pero la verdad es que en estos 10, 14 años que estamos hablando de cambio, yo creo que antes, cuando se veían las enfermedades raras, las enfermedades minoritarias, esto que son, ahora estamos en muchos medios, este programa es un buen ejemplo ahora mismo de cómo se quiere llegar a nivel social, esto era impensable hace 12, 13 o 14 años. Por tanto, es un reto que hemos hecho todos juntos, lo haremos, seguro. Es evidente que manejar estos tiempos va a ser otra lección importante a aprender, pero que conseguiremos adelantar en investigación, en diagnóstico, y tendremos más tratamientos. De hecho, cada año salen 10, 15, 20 tratamientos nuevos. Pues esto ya es en sí mismo interesante, ver que los pacientes no se echan para atrás, sino al contrario, están empujando hasta los propios investigadores. Y aquí hay una comunión, si se me permite el ejemplo, una relación tan exclusiva, tan privativa entre lo que es los pacientes, las familias, cómo hablan con sus médicos genetistas o con sus profesionales del mundo de la genética, o cómo hablan con su médico clínico, con su experto, o con el equipo, todo el equipo, la enfermería, los que trabajan en rehabilitación cognitiva, física, etc. Es decir, es tan especial que todo este mundo relacional también hay que preservarlo, que forma parte también de este proceso, ¿no? Y sobre todo de la comunicación entre profesionales y pacientes. Pues doctor Torrent, no sé si quiere añadir algo más o... No, que es solamente felicitaros porque cualquier iniciativa que emerge como esta me parece que es interesante y ojalá que esta y otras muchas más contribuyan poco a poco a que este camino sea lo más normal posible, que sea un camino a transitar sin más dificultades que las que hay en cualquier otro ámbito científico. En este caso todavía tenemos muchas mochilas, muchas que dejar en el camino para que sea más liviano y más rápido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperemos que vuelva pronto para explicarnos muchas más cosas. Y a todos vosotros, a todas vosotras, pues también gracias por estar ahí, por acompañarnos y como decía el doctor Torrent, este canal es el canal para ayudar precisamente a la difusión, a fomentar el conocimiento de las enfermedades minoritarias y es vuestro canal, por lo tanto la complicidad entre todos y la participación de todos es lo que hará posible que consigamos pues estos objetivos que nos planteamos todos. Así que os esperamos en una nueva emisión y estamos abiertos a cualquier sugerencia que queráis proponer. Hasta pronto.